Bendecidos y bienvenidos a su programa Afírmate, el programa que le conecta a su destino profético. Yo soy el apóstol Luis Ramírez y en esta noche queremos presentarle este programa que sabemos que va a ser de mucha bendición para su vida. Pero antes queremos indicarle que nuestra iglesia, Casa de Restauración, Fe, Palabra y Presencia, está ubicada en la carretera 174 en la urbanización industrial Minilla, kilómetro 1.7 en la poderosa ciudad de Bayamón. Repito, urbanización industrial Minilla, carretera 174, kilómetro 1.7 en la esquina con la calle 9 en la poderosa ciudad de Bayamón. Usted puede accesarnos a través de las redes sociales que va a aparecer en pantalla durante este programa para que así pueda contactarse con nosotros y venir y ser edificado en nuestras celebraciones. Además, quiero invitarle a que si usted tiene algún testimonio o de alguna manera este programa ha sido de bendición para su vida, también nos contacte a través de la información que aparecerá en pantalla y de esa manera nosotros estaremos teniendo contacto con usted. Más si usted tiene una petición de oración, puede también a través de las redes sociales dejarnos saber cuál es su petición para nosotros llevarlo en oración y así buscar que el Todopoderoso se mueva a su favor. Repetimos, en esta noche queremos que este programa sea de bendición para su vida y que usted se mantenga conectado. Busque su libreta, su Biblia, tenga a su mano todo lo que necesita para que esta información que se le va a impartir, esta palabra que se le va a impartir pueda ser de bendición y de edificación a su vida. Sin más preámbulos, vamos a este programa. El mensaje de hoy es el avance generacional y le pedimos que usted esté atento porque sabemos que esta poderosa palabra le va a bendecir. A continuación, el avance generacional. Y dentro de ese ordenamiento que Dios va a hacer, va a dar la protección y va a restaurar y va a ordenar todo lo que el mundo ha tratado de hacer en contra de la iglesia. Habiendo tenido toda esta gama de riquezas, ¿verdad?, que Dios nos ha estado dando todos estos meses, Dios puso una palabra simple en mi corazón para poder darle paso a este nuevo tiempo que se avecina, Dalet, tiempo de la puerta, y que a través de este balance, al accesar dentro de este nuevo balance, podamos dar pasos firmes, ¿verdad?, y alcanzar los logros que Dios necesita que usted y yo alcancemos. ¿Y por qué y para qué es que los necesitamos alcanzar? Amén. Por ende, quiero que vaya conmigo al libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, una escritura que aquí se lee y se ha leído mucho, ¿verdad?, y la escuchamos muchísimo. Y sabemos que la palabra de Dios está bendecida en sí misma y va a ser para lo cual fue enviada, ¿verdad?, a sus hijos, a su pueblo. Jeremías 29:11 dice lo siguiente: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar o para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Dios ha estado preparando, como decía hace un momento, nuestra mente. Nos ha estado diciendo cómo es que deberíamos entrar, ¿verdad?, esta transición profética que se balanceará el 31 de diciembre, dándonos las directrices, diciéndonos la forma y manera como deberíamos entrar, ¿verdad?, de tomar nosotros la determinación que Él ha planteado para que nosotros tomemos la determinación correcta. Y nos dice ahora, para que entiendan que mis planes para con ustedes son planes de bienestar, jamás de mal, nunca, a fin, diga conmigo, a fin. Eso me habla de un derrotero divino, de una dirección divina, a fin de darles un futuro lleno, completo, pleno de esperanza. Y luego Él lo afirma con su palabra. ¿Alguien dice amén? Por ende, cuando vemos la escritura, una de las cosas que tenemos que tener claro es la palabra esperanza. Cuando usted define la palabra esperanza, habla de un estado de ánimo. Dile que está a tu lado, ¿cómo está tu ánimo? Habla de un estado de ánimo. Cuando se habla, repito, de esperanza en esta escritura, habla de un estado de ánimo. Algo, escúcheme bien, que es parte de la definición de esperanza, algo alcanzable que se desea. Escúcheme,
no es algo que usted no va a alcanzar, es algo que es alcanzable conforme a la definición. ¿Me está entendiendo? Y también la definición dice que se conseguirá lo deseado y lo pretendido. Lo que Dios pretende hacer, escúcheme, usted lo puede alcanzar. No es imposible. ¿Alguien me dice amén? Es alcanzable todo lo que usted desea. La única condición es que lo que usted desee tiene que ser el deseo del corazón de Dios en usted. Usted está aquí. Él es el único que sabe lo que usted necesita. Y usted debe buscar el deseo del corazón de Dios para su vida, para que entonces pueda tener un futuro lleno, óigame bien, lleno de un estado de ánimo continuo levantado, de un estado donde usted pueda alcanzar todo lo que usted desea alcanzar conforme al corazón de Dios, y que lo puede conseguir, escúcheme, no importa el deseo, la petición que usted tenga, siempre y cuando esté alineada con el deseo del corazón de Dios. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que significa en esta escritura la palabra esperanza. Y dice, a fin de llevarlos a un futuro que esté pleno. Debemos confiar, depender de Dios, que no es otra cosa que fe. Es una perspectiva, o sea, es una forma de yo visionar como Dios visiona. ¿Alguien me entiende? Tener la expectativa de que ya lo que Dios dijo que era mío y me pertenecía, yo lo puedo alcanzar, porque ese es el deseo de Dios. Y te dice, a fin de darles un futuro lleno de esperanza, yo el Señor lo afirmo. ¿Alguien entendió? Por ende, el Señor está pretendiendo que usted entienda que todo lo que Dios le diga que lo puede conseguir, ya fue hecho en el ayón, y usted lo puede alcanzar cuando usted penetre la puerta Dalet en este nuevo balance. Porque cuando tú le hablas a la gente de que Dios tiene dádivas, que Dios tiene regalos, que Dios te va a dar muchas cosas, que Dios te va a sobreabundar, que te va a dar en abundancia, eso la gente se vuelve loca diciendo amén. ¿Verdad que sí? Pero ¿por qué y para qué? ¿Para tú disfrutar solamente de eso? ¿Para que seas tú de manera egoísta el que disfrute de todas esas cosas sin poder bendecir a nadie más? Sino que cuando tú tienes el entendimiento claro de qué es lo que realmente Dios necesita en tu avance y tú lo puedas comprender, entonces Él te va a usar con mucha más efectividad, porque tú tienes ese entendimiento, y la efectividad con la que Dios te use, escúcheme, va a redundar en muchas cosas mayores, en bendición y en abundancia. ¿Está aquí? Escúcheme, por ende, nosotros vamos a avanzar con el entendimiento de que nuestro avance es generacional. No para mí, es generacional. ¿Alguien me entiende? Ahora bien, mire lo que dice Juan, que lo leímos la vez pasada, capítulo 10, versículos 7 al 9, que habla de ¿quién? Del buen pastor. Jesús volvió a decirles, esto les aseguro, yo soy Dalet, yo soy la puerta donde pasan las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí fueron ladrones y bandidos, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy Dalet, yo soy la puerta. El que por mí entre se salvará. Y usted sabe que la palabra salvación es lo que encierra en sí misma todos los beneficios y las bendiciones de Dios. Será como una oveja que entra y sale y encuentra suplir divino, abundancia divina. Eso es lo que significa encuentra pastos, encuentra reposo, encuentra paz. ¿Alguien me está entendiendo? Mire lo que Dios quiere añadirte en este tiempo. No solamente son dádivas naturales o dádivas materiales. Eso es parte de la bendición de Dios que se supone que se manifieste cuando nosotros podemos entender qué y cómo es que Dios necesita que hagamos las cosas, siendo prudentes, como decíamos ahorita. Posiblemente usted me está escuchando y usted sea uno de ellos, que lleva mucho tiempo en la iglesia y no ha recibido las bendiciones, o por lo menos usted piensa que no ha recibido las bendiciones que a usted le parece que usted debió haber recibido.
A lo mejor Dios le ha dado otra que usted no le ha prestado importancia, o siente que no es lo que usted necesitaba, pero es lo que sí Dios sabía que usted necesitaba. Usted y yo pertenecemos a una generación, pero hay una generación que se va a seguir levantando. Y nosotros tenemos una responsabilidad grande con esa generación. Yo no puedo pensar en mí. Yo no puedo ser egoísta y pensar en mí. Señor, dame a mí. Señor, sandame y San Thomas Never. Y al yo tener al Espíritu Santo en mí, yo voy a pensar como piensa el Dios al cual yo le sirvo, que es un Dios generacional. De hecho, es un Dios trigeneracional. ¿Por qué trigeneracional, obispo? Sencillo, porque en la palabra de Dios, Dios habla de un término de vida máximo de 120. Y las generaciones se tabulan en generaciones de 40 años. Cuando usted multiplica 40, 40 y 40, ¿cuánto es? Pues es un Dios de 3 generaciones. ¿Por qué? Porque Él sabe que si usted hace lo correcto y tiene larga vida, usted puede llegar a 120 con salud. Porque aunque hay otras partes bíblicas que dicen que es hasta 80, pero escúcheme, eso es para el que crea que va a llegar a 80. Pero si usted cree y está haciendo la voluntad de Dios y está haciendo la voluntad de Dios en obediencia a sus directrices específicas, yo le garantizo a usted que Dios le va a dar a usted larga vida y con salud. Por ende, quiero decir que nosotros como seres humanos tenemos una capacidad de poder máximo ver hasta 3 generaciones ser desarrolladas con lo que usted fue desarrollado. Entonces, cuando usted entiende esto, usted se da cuenta que usted no está bregando, luchando por usted y para usted. Usted está luchando para sus próximas generaciones. Usted está aquí. Es pensar en mis nietos, en mis bisnietos y todas aquellas generaciones que yo pudiera alcanzar a ver si Dios me otorga esa larga vida en esas 3 generaciones. ¿Alguien me está entendiendo? Porque escúcheme, la vida suya y mía para las cosas de Dios no tenemos la capacidad de durar para que veamos todo. Por eso es que es generacional, para que otras personas continúen con lo que usted le enseñó y continúen levantando, escúcheme, y dándole gloria al nombre de Jesucristo. Va mucho más allá de lo que usted y yo podemos pensar. ¿Usted me está entendiendo? Planes de bienestar espiritual y planes de bienestar natural, escúcheme bien, que nuestra propia existencia no va a poder alcanzar para que se cumpla totalmente. Por lo cual, escúcheme, Dios lleva a cabo sus promesas y su voluntad para nuestras vidas en varias generaciones. Planes y promesas que no tienen que ver únicamente con un solo hombre. Usted está aquí. O sea, Dios no va a hacer esto conmigo nada más. Dios tiene que hacerlo con un sinnúmero de hombres que se unan a la visión de Dios y que puedan entender que la visión de Dios es generacional. Sino que siempre van a involucrar familias, ciudades, naciones y su creación entera. Porque el deseo del corazón de Dios es que su creación lo reconozca, lo reconozca y reconozca su voz y entren al arrepentimiento. Usted está aquí y Él como único lo puede hacer es a través de nosotros, no lo puede hacer conmigo solo. Jesucristo necesitó 12 apóstoles cuando estaba en un cuerpo humano, porque estaba limitado como usted y yo. Pero nos dejó claro que es a través del Espíritu y de su palabra que nosotros podemos desarrollar a otras personas que tengan la misma visión, que quieran hacer lo mismo, que no sean egoístas y que sino que piensen en generaciones que van a venir. Esa es la generación, escúchame bien, la generación que tiene ese tipo de visión conforme al deseo del corazón de Dios es la generación que más dura. Que más dura en la tierra. Dios le va a dar vida, larga vida. ¿Por qué? Porque es consona con el pensamiento de Dios, con la visión de Dios para esta tierra. Ahora, mi ocupación, conforme al deseo de Dios, es que mis nietos, tus nietos, aprendan desde la edad que tienen a desarrollar lo que usted y yo aprendimos viejo. Él es un Dios trino y usted y yo somos seres trinos. Usted está aquí, ¿me está entendiendo? Somos espíritu,
Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Somos tripartitas. ¿Me entiende? Porque usted es imagen conforme a la semejanza de nuestro Padre Celestial. Por lo que escúcheme bien, debemos conocer y reconocer la voz del Dios generacional, que es el que nos va a abrir la puerta Dalet en este nuevo balance. Y en Éxodo capítulo 3, versículo 15 al 16 dice: además Dios le dijo a Moisés, ¿a quién le dijo? A un patriarca. Usted está aquí. Di también a los israelitas, a los príncipes de Dios, el Señor, el Dios de los antepasados de ustedes. ¿El Dios de quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob. Un Dios trigeneracional. ¿Usted está aquí? El Dios trigeneracional, Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todos los siglos. Anda, o sea, vayan, ve, reúne a los ancianos de los príncipes de Israel, o sea, de Israel, del pueblo, y diles: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios, vuelve y lo repite, de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo que ha puesto su atención en casa de restauración, fe, palabra y presencia. Está aquí. Se me apareció y me dijo que ha puesto su atención en ustedes y que ha visto el trato que les da el mundo. ¿Usted me entiende? Por ende, cuando Dios habló de su intención hace unas semanas atrás o esta semana, una de las cosas que decía era: yo voy a ordenar lo que el hombre desordenó. ¿Usted me está entendiendo? Y dentro de ese ordenamiento que Dios va a hacer, va a dar la protección y va a restaurar y va a ordenar todo lo que el mundo ha tratado de hacer en contra de la iglesia. Para entonces poner a la iglesia en una posición de avance, no sin antes haberla levantado, movilizado para avanzar. Por eso estamos hablando del avance generacional, porque es la mente, es la perspectiva, es la visión con la cual usted debemos entrar en este nuevo balance con todo lo que Dios nos ha enseñado de nuestra mente, cómo reestructurar, resetear nuestra mente y cómo entrar en medio de esta transición, dándonos las herramientas para poder entrar. ¿Cuál debería ser nuestro comportamiento? Que debe ser de manera prudente, reflexiva, sin reaccionar. No, déjame meditar, déjame pensar. Déjame tomar una decisión conforme a la Escritura, conforme a la palabra de Dios. Entonces, lo que implica dentro de lo que estoy hablando es que el reino de Dios debe establecerse de manera correcta en la tierra. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un sistema. Eso lo hemos hablado aquí muchas veces. El reino de Dios es el sistema operativo del cielo manifestado en la tierra a través de los hombres que puedan recibir esto conforme a como Dios dice, como debe ser. Entonces, cuando se hacen las cosas con las directrices específicas de Dios, como debe ser, entonces se establece el reino, el sistema de Dios de manera correcta en la tierra y tiene que hacerse en forma generacional. ¿Usted me entiende, iglesia? Generacional. Usted va a recibir bendición, pero su enfoque, su perspectiva, su visión debe ser que las próximas generaciones reciban más que de lo que usted ha recibido. Usted está aquí. Escúcheme, porque si Dios me ha bendecido a mí, mis nietos tienen que recibir el doble de lo que yo he recibido. Pero escúchame bien, mis bisnietos tienen que recibir el doble del doble de lo que mis nietos recibieron. ¿Usted está aquí? ¿De dónde usted cree que se levantaron o se han levantado todas estas grandes compañías que se llaman Walmart, que se llaman todas estas compañías grandes? Vinieron fundamentadas de hombres y mujeres que creían en el Señor y estaban fundamentados en la palabra de Dios, y Dios los prosperó de tal manera. Pero escúcheme, los hijos han hecho y han provocado que se caigan. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando
una persona no tiene este entendimiento, no le enseña a los hijos o a los nietos el valor espiritual de lo que eso implica, de lo que es la verdadera prosperidad de Dios, que no añade tristeza, que los planes de Dios son pensamientos, planes de bien, nunca de mal. ¿Usted está aquí? Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Que cuando alcanzan las riquezas, comienzan a ser muchas veces consentidos con los hijos. No, enséñales a que eso tiene valor. Y el valor que eso tiene es donde fue fundamentado para que se levantara, que se llama Cristo. ¿Dónde está tu fe? ¿En quién tú confías y en quién tú dependes? Entonces, el hombre primeramente lo que tiene que hacer es conocer a Dios y reconocer su voz. Reconocer la voz de Dios. No solamente conocerlo, es conocer a Dios y reconocer su voz. Y cuando reconozca su voz es levantarse, movilizarse y avanzar en obediencia. O sea, es reconocer, reconocer su voz y obedecer su voz. ¿Alguien me está entendiendo? Tú no puedes obedecer a alguien que no te da instrucciones. Si tú tienes a tu jefe de frente y no te da ninguna directriz, ¿qué tú vas a hacer? Nada. Pero si tienes al jefe de frente y te dice, mira, hazme un favor, bótate aquella basura, ya tú sabes lo que deberías hacer. ¿Me entiendes? Porque recibiste una directriz. Si tú no aprendes a reconocer la voz de Dios y solamente te quedas en conocer disque a Dios, tú no vas a poder avanzar al deseo del corazón de Dios para tu vida. Y de la manera y forma en que Dios quiere que tú lo hagas. ¿Alguien me está entendiendo? Y esos son los elementos, escúcheme. ¿Qué elementos, obispo? Conocer, reconocer y obedecer. Esos son los elementos que toman bastante tiempo, escúcheme, en desarrollar el ser humano. Esos son los elementos que toman bastante tiempo en que el ser humano los reconozca. El conocer a Dios, el reconocer la voz y obedecer la voz de Dios. ¿Usted sabe cuánta gente llevan en la iglesia que todavía están luchando con su obediencia a Dios? No mire para el lado ahora. No mire para el lado ahora. Y llevan tiempo en la iglesia, pero se resisten. ¿Por qué, obispo? Porque no han reconocido la voz de Dios. Ellos reconocen la voz del obispo. Saben cómo el obispo habla, pero no saben que es Dios a través del obispo. Y como no saben que es Dios a través del obispo, no reconocen esa voz que habla a través de él. Su función y su deber no es escucharme a mí. Es escuchar lo que yo hablo o lo que Dios habla a través de mí, que debe ser considerado y escudriñado por la palabra de Dios. ¿Usted me entiende? Por eso es que mucha gente se incomoda, se molesta con cosas que yo digo. ¿Por qué? Porque no van a la palabra. ¿Por qué? Porque están escuchando al obispo, que es el hombre. No están escuchando aquella voz que deberían reconocer para que tú tomes decisiones de cambio, de transformación, de liberación, escúchame, de avance. La completa y correcta transferencia de una generación a otra es lo que acelera el avance de la próxima generación. Cuando usted hace, conforme al deseo de Dios, un avance completo, conforme al deseo de Dios, correcto, en cuanto a lo que es la transferencia de esa generación hacia la próxima generación o a la otra generación, eso es lo que la lleva a un aceleramiento y a un avance vertiginoso a esa próxima generación. ¿Usted está aquí? Lo que significa es que, y de lo que estoy hablando es que lo que la primera generación alcanzó en 25 años, la segunda lo va a alcanzar en 7. Lo que a muchos le costó 30 años, a nosotros nos costó 7. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, eso que estoy hablando, lo ha vivido esta casa. Y como lo ha vivido esta casa, hay autoridad y poder para manifestarlo a la próxima generación. Si a mí me costó 7 años, imagínese cuánto le debería costar a usted. Cuando usted sabe que su perspectiva, su visión y su enfoque
no debe estar puesto en usted, en lo que usted quiere, sino en lo que usted sabe que la próxima generación va a tener. De hecho, cuando usted lee la Biblia, lo que Abraham alcanzó en 100 años, Isaac lo alcanzó en 40. Y no solamente lo alcanzó en 40 años, lo alcanzó al 100%. Cuando usted tiene la visión, la perspectiva correcta como hombre de Dios, como pastor, como apóstol, como obispo, que dirige a una congregación, escúcheme bien, la transferencia correcta es lo que provoca el crecimiento y el avance acelerado de ese lugar. ¿Usted sabe para qué es el libre albedrío que Dios le da a usted? Para que usted tome las determinaciones correctas conforme a la palabra de Dios. Por eso es que Dios le dice, escoge pues tú, bendición o maldición, pero yo te digo que escojas la bendición. O sea, Dios no te está diciendo que escojas lo que tú quieres, Dios te está diciendo, escoge la bendición, que aquí es donde está lo mejor. Por eso es que usted debe aprender lo que dice la Biblia, no conforme a su deseo, porque Dios da instrucciones específicas. ¿Para qué? Para bendiciones específicas. Por eso es que Dios es un Dios de qué? Específico. Dios sabe, escúcheme, ¿usted se cree que cuando Dios le preguntó a Adán dónde estaba, usted cree que Dios no sabía dónde estaba? Él estaba esperando una respuesta. La respuesta que debió haberle dado a Adán era, Señor, pequé y me escondí. Es que estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que tú estabas desnudo? ¿Quién te enseñó eso? ¿Dónde tú aprendiste eso? ¿Usted se cree que Dios no sabía todo eso? Entonces, ¿por qué usted se cree que usted sabe más que Dios? Por ende, hay 3 factores importantes que usted y yo deberíamos entender para usted poder recibir esto y poder darle paso a este nuevo balance, porque el deseo del corazón de Dios es que usted avance generacionalmente, recibiendo las bendiciones que Dios tiene para usted, pero añadiéndolas ¿para qué? Para que las próximas generaciones que aprendan y también las tengan al doble. Diga conmigo, al doble. ¿Me entiende? La primera de ellas es revelación de Dios. Usted necesita revelación de Dios. Y en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 9 al 10, 1 de Corintios 2, 9 al 10, dice, pero como dice la Escritura, ¿como dice quién? Fíjate que ahí no dice, como dices tú, Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído, ni siquiera han pensado. Usted sabe cuánta gente ya Dios escogió en este lugar que ni siquiera han pensado estar donde Dios los va a poner y que los va a dirigir a hacer la voluntad de Él, aunque si al principio se resistan, pero van a entender por qué. ¿Por qué? Porque aquí se les enseña esto. Pero si tú sabes que Dios está haciendo un llamado contigo y tú sabes que Dios te está inquietando en algo, porque Él es el que pone el querer como el hacer, eso se llama inquietud. Sí, porque la gente, ¿y qué es la palabra inquietud? No está en la Biblia. Eso es, Dios está poniendo el querer como el hacer. Y cuando Dios pone el querer hacer, el querer y hacer en ti, por su buena voluntad que es agradable y perfecta, tú sientes inquietud. Algo está pasando, yo siento algo, pero no entiendo qué. Usted está aquí, ¿me está entendiendo? ¿Por qué? Porque necesitas todavía seguir madurando. Diga conmigo, madurar. Tienes que seguir madurando hasta que entiendas en el espíritu qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Usted está aquí. Estas son las cosas que Dios ha hecho conocer por medio de ¿qué? Del espíritu. Por eso esto es para la gente que busca la presencia de Dios y se somete a la presencia de Dios por causa del espíritu. Pues el espíritu lo examina ¿qué? ¿Qué está hablando aquí? De revelación. Cuando usted recibe la revelación, entonces sus ojos son abiertos. ¿A qué? A algo que había estado escondido, vedado para usted. ¿Alguien me está entendiendo? Por ende, la revelación, cuando hablamos de revelación, escúcheme, la definición de revelación en parte es la habilidad de nuestro espíritu, para recibir del Espíritu Santo los secretos y las verdades que Él quiere comunicarte para este tiempo y para el futuro. Por eso es que los planes de Dios ¿es a qué? Para que tú entiendas que tienes un futuro ¿de qué? De esperanza. Quien realmente conoce tu futuro y el mío es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él llega allá, sabe lo que hay contigo y lo que te va a dar, y luego regresa y te lo dice.
Ahora, ¿cómo yo puedo entender eso y cómo yo sé eso? Cuando usted y yo invitamos al Espíritu Santo para traernos revelación fresca. ¿Qué revelación? ¿De qué? Eso mismo, ¿de qué y cómo hacerlo con las herramientas y los recursos y las estrategias que Él te va a dar para este tiempo? Número 2, la experiencia con Dios. La experiencia con Dios. ¿Por qué la experiencia con Dios? Usted tiene que entender. Porque la revelación, escúcheme bien, que fue el primer punto, ¿se acuerda? La revelación no es suficiente si no viene acompañada con experiencias vivas. ¿Usted está aquí? Y tienen que ser experiencias que usted viva con Dios. Habiendo que aprendido a vivir por fe, por confianza y dependencia, llevándole a Él, escúcheme, todas sus cargas, todos sus problemas, todas sus preocupaciones, todas sus dudas, sin huir de ellas. Usted tiene que tener una valentía de usted poder confrontar cualquier carga que usted sabe que la tiene y que usted tiene que ser valiente y entregársela a Dios. Cualquier problema, cualquier preocupación, cualquier duda. Y usted no puede huir de eso. Cuando usted es una persona valiente y usted le entrega todas estas cosas a Dios, reconociendo su estatus de existencia humana, usted le está diciendo a Dios, aquí están mis cargas, aquí están mis problemas, aquí están mis equivocaciones, aquí están mis preocupaciones, aquí están mis dudas. No voy a huir de ellas y te las voy a entregar. ¿Para qué? Para yo seguir transicionando, yo seguir cambiando, yo seguir siendo mejor hombre o mejor mujer de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Y esta es la manera de poder usted y yo, óigame bien, experimentar encuentros personales con Dios. Es la única manera. Es la única manera que usted experimenta encuentros personales con Él, con Dios. Escúchame bien, como lo tuvieron y todavía los tienen hombres de Dios que estuvieron en el pasado y todavía, ¿por qué? Porque son hombres de Dios verdaderos, hombres verdaderos de Dios que tienen esa intimidad con Dios para que Dios les revele y para que Dios haga que puedan prosperar en esa revelación. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Y quiénes fueron ellos? Los patriarcas. Ellos tuvieron vivencias con Dios. El próximo punto, el tercer punto, es la madurez espiritual. La madurez espiritual. Escúcheme. La madurez espiritual es una de las deficiencias que más la comunidad cristiana tiene. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 2, y esto lo leímos hace un tiempo atrás. Yo, hermanos, oiga bien, escuche bien, por favor. No pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente. ¿Está aquí? Usted sabe que cuando usted, yo, hablo desde este altar y usted se molesta o se enoja por algo que Dios quiere que usted cambie y que usted sabe, porque lo sabe usted, que Dios quiere que usted lo cambie, y usted se resiste, usted es un... Entonces, ¿qué ocurre? Mira lo que dice el apóstol. No pude hablarles entonces como gente madura espiritualmente, sino como personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de ¿quién? ¿Lo recibieron? Les di una enseñanza sencilla. Igual que un niño de pecho que se le da leche en vez de alimento sólido, o sea, vianda en otras escrituras. ¿Usted está aquí? Porque ustedes todavía no pueden o no podían digerirla o digerir la comida fuerte y ni siquiera pueden digerirla ahora. Porque son cosas que Dios te está diciendo para que te prepares no solamente espiritualmente, sino físicamente y económicamente. Usted está aquí. Para que tú puedas avanzar. Para que tú te puedas levantar de ese estatus donde el diablo te quiere. Y que tú te puedas levantar, movilizarte y poder avanzar en obediencia a lo que Dios te está diciendo. Que eres tú quien lo determinas. No Dios, ya Dios lo hizo. Dios te dio la capacidad de resiliencia. Escúchame bien, de tú poderte levantar. Entonces, esta escritura, cuando usted la lee bien, habla, ¿se acuerda que hablaba los otros días de los sárquicos?
Esa es la palabra griega para este tipo de persona al cual Pablo se está refiriendo aquí. Y los sárquicos trata de la carnalidad del cristiano, escúchame bien, que lleva mucho tiempo en la iglesia o lleva muchos años en la iglesia y no quiere cambiar. Escúchame bien, que no reciben la palabra. Ese es el tipo de cristiano que es sárquicos, que no reciben la palabra de corrección, la palabra de disciplina. ¿Para qué? Porque es la palabra de corrección, dice la Biblia en Proverbios, y la palabra de disciplina, para sacarte del lugar de estancamiento donde tú te encuentras y que puedas avanzar a un nivel mayor. Escúchame, a un nivel mayor o a niveles mayores de mayor compromiso, de mayor entrega, de mayor sacrificio, pero también de mayor unción y de mayor autoridad y de mayor poder divino. Cuando hablamos de madurez espiritual, esto se trata de la capacidad y de la habilidad de usted poder soportar, escúcheme bien, y recibir con el discernimiento del Espíritu correcto y firme todo tipo de circunstancia y que usted la pueda sobrellevar. De eso es que se trata la madurez. Cuando usted es una persona madura espiritualmente, escúchame bien, todo tipo de innuendo, todo tipo de crítica, todo tipo de rechazo, todo tipo de burla, todo tipo de desprecio, ofensa, murmuración o injuria no te debe afectar. Pero también no le afectan, usted sabe que no le afectan, los halagos, las adulaciones. La gente que viene a admirarte y a pasarte la mano y dice, oye, qué tremendo te quedó esa prédica, mejor que a papa. Entonces, la madurez es, escúcheme bien, cuando usted define madurez es la habilidad de usted poder conocer nuestra identidad en Dios. Eso es ser maduro. Conforme a la manera tuya de pensar, ¿cuál ha sido tu fruto? Porque la Biblia lo que dice es que por el fruto tú los conoces. Fíjate, yo conozco gente que conoce muy bien la Biblia, pero conocen la Biblia, pero no reconocen la voz del que habla en la Biblia. Conocen la Biblia, se la saben de memoria, pero no tienen fruto. No hay fruto ni en ellos mismos. No hay fruto de vida. O sea, ellos mismos ni se multiplican en su género. Que eso es parte de lo que es la madurez espiritual. Porque ¿para qué es la madurez conforme al Espíritu? Para que tú ministres y te reproduzcas en tu propio género. El primer fruto, oiga bien, el primer fruto que un hombre de Dios o una mujer de Dios debe tener es la transformación de su propia vida. El sometimiento, la sujeción, la obediencia a Dios. Ese es el primer fruto que se debe ver en un ser humano que dice amar a Dios. Usted está aquí. Por ende, no es envidiar a nadie. Eso te hace una persona madura. No es más nada. Porque usted y yo somos tan seres humanos como cualquier otro. Con la única diferencia que Dios honra ¿qué? Tu obediencia y tu fe. Porque con tu fe tú agradas a Dios. Y con tu obediencia tú abres las puertas de las bendiciones que Dios te da porque tú lo agradas. Poder llevar a la iglesia a conectarse con las próximas generaciones. Que entendamos que la generación de los jóvenes tiene que estar unida a la generación de los que llevamos un poco de más tiempo. Que no podemos estar separados unos de otros. ¿Alguien me está entendiendo? Nosotros necesitamos la sagacidad de estos jóvenes. Y esto es parte del entendimiento, repito, que Dios necesita que usted y yo tengamos, que el Señor desea que usted y yo recibamos en este nuevo balance, entrando por esa puerta de Alet, que es Cristo, con el entendimiento de saber que Él es un Dios generacional y que nosotros tenemos que tener un enfoque, una visión, una perspectiva conforme a como Él la tiene, escúchame, dentro de esta nueva transición y este nuevo balance a este 2024 natural. Qué bendición y qué poderosa palabra la que Dios nos ha impartido en esta noche. Agradecemos a Dios que usted se ha mantenido conectado con nosotros y recibiendo esta poderosa palabra del Señor. En este momento queremos exhortarle para que usted, si tiene algún testimonio, alguna petición de oración, se comunique con nosotros a través de la información que ha visto usted en pantalla y que aparecerá en pantallas, para que así nosotros podamos orar por usted, poner su petición delante de Dios para que Dios se mueva a su favor. Queremos también agradecer a nuestros socios de Pasto que mensualmente hacen su aportación para que esta palabra pueda seguir siendo impartida a todas las naciones. También les recordamos que en nuestra casa estamos en cada celebración toda la semana y le invitamos para que usted, si está cerca de Bayamón, llegue y comparta con nosotros la bendición de estar juntos y unánimes como pueblo, como familia,
alabando, glorificando, engrandeciendo y exaltando el nombre del Señor, y así también siendo impartidos por la poderosa palabra del Señor. Le invito para que la próxima semana no se pierda la continuación de esta poderosa palabra, el avance generacional, que sé que no solamente le va a bendecir a usted, sino que le va a enfocar y le va a dar dirección para que usted conecte a las próximas generaciones con el propósito eterno que Dios trazó para ellos. En esta noche agradezco su sintonía y recuerde que este es Afírmate, el programa que le conecta a su destino profético. Y como siempre decimos, no olvide que Jesucristo es el Señor. ¿Te gusta leer? Te recomiendo A Morir, Afírmate, La Poda Divina, Una Iglesia Diferente y Parada en la Línea de Fuego. Adquiérelos por Amazon.com o Kindle. Para más información, llámanos al 787-993-1660. Deseados, escogidos, amados y adoptados. La autora Mariel Pacheco te presenta su primer libro, Una generación sin padre, disponible en Amazon.com o en Kindle. Para más información, 787-349-9065. Fuerte y firme de vuelta a casa. Todos los miércoles te esperamos a las 7:30 en Casa de Restauración Fe, Palabra y Presencia en Bayamón. Y los domingos a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Para más información, visita nuestras redes sociales.